tal? Gracias por brindarnos el honor de su sintonía en este miércoles 14 de agosto. Vamos con la información. Hoy el Tribunal Electoral reconoció el triunfo de Claudia Sheinbaum como presidenta electa, declarando la validez de la elección presidencial. Será mañana cuando se entregue en sesión solemne la constancia de mayoría a la morenista. En la validación de la elección, hemos examinado minuciosamente cada etapa del proceso. La validación de la elección presidencial por un tribunal constitucional es en sí misma una garantía de la democracia. La política impuso sus tiempos a los plazos de la ley y ni el Instituto Nacional Electoral ni este Tribunal Electoral se pudieron frenar esta decisión. Y hoy debemos reconocer también el compromiso y la entrega democrática de las y los mexicanos. Los resultados de esta elección son un punto culminante de un cambio gradual hacia la izquierda que comenzó en 1988 y se aceleró en las elecciones de 2018. Y algo de lo sucedido en estas elecciones nos obliga a reconocer que no fue otra cosa más que la enorme contundencia de la voluntad de la ciudadanía la que evitó abrir una caja de Pandora. Quiero manifestar mi conformidad con el dictamen relativo al cómputo final de la elección de presidencia de los Estados Unidos mexicanos, a favor de la ciudadana Claudia Sheinbaum Pardo. Debemos decirle a nuestro país y al mundo: hemos cumplido. Esta decisión del Tribunal Electoral fue celebrada por el presidente nacional de Morena, Mario Delgado. En sus redes destacó que, de la mano de Claudia Sheinbaum, el movimiento de la 4T triunfó en el pasado proceso electoral y que cada vez está más cerca el segundo piso de la Cuarta Transformación. Justamente a unas horas de que Sheinbaum reciba su constancia que la declara presidenta electa, el presidente López Obrador les dijo a los conservadores que en el gobierno entrante no habrá retrocesos ni un gran viraje. Nuevamente insistió en que habrá continuidad con cambio a partir del 1 de octubre, una vez que la morenista asuma la presidencia, y aunque reconoció que tras terminar su mandato quedarán pendientes, serán resueltos por Sheinbaum. Ventaja es de que quien va a sustituirme es una mujer muy sensible y una mujer con convicciones, Claudia Sheinbaum, y no va a haber retrocesos, se los garantizo. Va a estar igual o mejor, porque ella le tiene mucho respeto y amor al pueblo de México. Entonces, también para que no se piense que ya en unos días ya va a haber un gran viraje. No, creo que hasta en eso se están equivocando los del bloque conservador y otros. Trabajadores del Poder Judicial amenazan con suspender labores en caso de que sus propuestas no sean escuchadas en el proceso de dictaminación de la reforma judicial. Roselena Alonso, directora del Colegio de Secretarios de Actuarios de la Judicatura Federal, advirtió que más de 55,000 trabajadores podrían parar labores en los próximos días, pues acusó que en los diálogos que se realizaron para enriquecer la iniciativa de reforma no fueron escuchados y sus propuestas no se vieron reflejadas. De cumplirse la amenaza, jueces y magistrados estarían incurriendo en un delito, así lo advirtió Ricardo Monreal. Según lo dicho por el senador de Morena, el irse a paro implicaría una violación flagrante al artículo 17 de la Constitución, que establece que la justicia debe ser pronta y expedita, porque de lo contrario, el obstaculizar o detener el acceso a la justicia resultaría un delito grave. Aseguró a los trabajadores del Poder Judicial que no habrá un solo párrafo en el dictamen de la reforma que afecte sus derechos. Por su parte, el presidente López Obrador pidió a la presidenta de la Corte, Norma Piña, que antes de llegar a paro resuelva 2 casos fiscales con valor de 35,000 millones de pesos. Dijo que los trabajadores están en su derecho de irse a huelga, pero antes pidió que resuelvan el asunto millonario porque eso ayudará a que no se liberen delincuentes, y ante los que se oponen a la reforma judicial, dijo que es por casos como el de Mario Marín que se necesita la reforma, pues reprochó que el gobierno tenga que destinar elementos de la Guardia Nacional para su resguardo. La salida de Mario Marín, si es la ley, hay que cumplirlo. Tienen que haber 2 o 3 patrullas de la Guardia Nacional en custodia. Imagínense,
que la Guardia Nacional tiene que tanta necesidad de estar cuidando, ¿no?, la seguridad de la gente, a pedir información a todas las fiscalías, en donde se pregunta una por una si no hay algún asunto pendiente. Eso es por lo que queremos reformar el Poder Judicial. Y precisamente el exgobernador de Puebla, Mario Marín, salió esta madrugada del penal del Altiplano en el Estado de México luego de que una jueza en Quintana Roo ordenara su liberación tras considerar que puede continuar el proceso judicial desde su domicilio. Durante la audiencia del exgobernador se indicó que la resolución no implica la libertad del procesado. En punto de las 3:57 horas, Marín llegó a su casa en Gilotzingo, Puebla, en donde permanecerá bajo vigilancia permanente y deberá portar un brazalete electrónico para continuar con su proceso legal. Cambiamos de información esta mañana. El titular de la UIF, Pablo Gómez, presentó un reporte de los donativos a la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, la cual dijo: de agosto de 2018 hasta enero de este año ha recibido supuestas aportaciones por 96.7 millones de pesos por parte de la Embajada de Estados Unidos. Además, informó que se detectaron 9 operaciones de cuentas en Estados Unidos que derivaron en la entrega de 13.1 millones de pesos entre 2017 y 2023. Por su parte, el presidente López Obrador adelantó que enviará a su homólogo Joe Biden una carta sobre este supuesto financiamiento, al cual calificó de injerencismo. Sin embargo, aclaró que no lo culpa de ser el responsable, pues dijo que el mandatario se ha portado muy bien. Hubo respuesta de Mexicanos contra la Corrupción. En un comunicado señalaron que divulgar información fiscal de sus donantes no solo es un abuso de poder, sino una violación al artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Desmintieron que no transparenten sus finanzas al mencionar que cada año presentan su declaración. También que uno de los financiamientos de Estados Unidos al que se hizo referencia en la mañanera ha sido destinado para tareas de investigación y divulgación y que no sirven a intereses particulares ni a gobiernos extranjeros. Es miércoles de Política Joven. Hoy le agradezco que esté con nosotros Gracia Alzaga, analista política, Sofía Otero, creadora de contenido de análisis político, César Harfuch, militante del PRI, y José Manuel Urquijo, consultor y estratega en comunicación política. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias, Pedro. A ver, pues el domingo se da finalmente lo que ya para todos era algo un tanto obvio, el hecho de que Alejandro Moreno iba a permanecer al frente del PRI. Se reformaron los estatutos del propio partido para hacer esto viable. Entonces me gustaría su opinión como jóvenes, en especial la tuya, César, como militante del PRI. Arranquemos contigo, por favor. Claro que sí, Pedro. Antes que nada, saludarte a ti, a todo tu auditorio, a mis compañeros panelistas. Y pues comentarte que realmente nosotros en el PRI estamos firmes con el partido, sobre todo porque hemos visto un cambio, hemos visto que se ha impulsado a las juventudes. Yo soy muestra de eso. Han impulsado a los jóvenes. Vemos jóvenes que van llegando al partido, vienen muchos jóvenes al partido, vienen muchos sectores que estamos defendiendo, que estamos atendiendo esas causas para que puedan nosotros entenderlos y poder plantearles una nueva propuesta de partido a través de la refundación interna que llevaremos a cabo en los próximos meses. Gracias. ¿Qué opinas de este proceso? El PRI vive su peor crisis en 95 años. La verdad es que de 2018 para acá, en datos, tuvieron únicamente 47 de 500 diputados, 14 de 128 senadores, y de 2021 para acá perdieron 9 de 12 gubernaturas. Entonces me parece súper importante decir que la dirigencia de Alito Moreno no nada más atiende al contexto histórico que vivimos, sino también el hecho de que se reelija durante 13 años, independientemente. Es importante hablar de los liderazgos políticos jóvenes, pero los resultados de un partido político, de ser la primera fuerza, ya se volvió un partido satélite. Entonces, ¿qué estamos esperando en 2027? ¿Qué estamos esperando en 2030? Yo, como militante, como simpatizante de Morena, esto no me parece que nos beneficie, al contrario, necesitamos una oposición que esté a la altura, necesitamos partidos políticos que atiendan también a este contexto histórico y al mismo tiempo también que pues podamos tener alternativas. ¿Para qué? Para realmente tener una discusión que nos lleve pues a un mejor país. José Manuel. Bueno, yo creo que lo que está pasando en el PRI más bien es el reflejo de lo que está pasando en prácticamente todos los partidos políticos del país, a lo mejor a excepción de Morena. Lo que estamos viendo en el PRI bien es el reflejo. ¿Por qué? Porque son partidos que ya dejaron de ser partidos democráticos. Más bien parecieran partidos políticos unipersonales o partidos que simple y sencillamente obedecen a intereses de grupos.
Entonces, en ese sentido, vemos ahorita, y coincido con Gracia, deberíamos tener una oposición robusta, una oposición fuerte, una oposición a la altura del momento histórico que vive el país. Tenemos que, a partir de este gobierno y el próximo con la doctora Claudia Sheinbaum, viene una reforma al Poder Judicial que no sabemos si va a ser un salto al vacío o no sabemos si va a ser realmente la panacea de que va a mejorar el sistema de justicia en nuestro país. Sin embargo, en lo que deberían estar ahorita los partidos políticos en nuestro país, que es justamente analizando este contexto histórico y esta gran reforma que va a cambiar la cara de cómo conocemos la justicia en el país, pues están peleándose primero en el PRI en su caso, pues por lo que queda del PRI. Y en el caso del PAN también ahí en un proceso de reflexión, en un proceso de echarse culpas, de saber quién se queda con la dirigencia o no. Y los ciudadanos, por otra parte, pues estamos solos, estamos pareciera huérfanos, ¿no? En un momento tan importante como el que, insisto, pues tenemos en este tiempo. Sofía. Siento que la reelección, la perpetuidad de Alito al frente del PRI refleja una desesperación de hacerse de lo que puedan mientras puedan. Siento que saben que ya va a desaparecer. Recordemos, en la última votación presidencial tuvieron 9.54% de los votos. Entonces, están en un abismo y en vez de hacer los cambios necesarios para tratar de salvar al partido, pues están dejando, como decía Gracia, al sujeto que lo hundió quedarse al mando. Además, un sujeto que sabemos por muchísimas fuentes que es un corrupto, y es muy triste que tengan que mandar a juventudes aquí a defender a alguien que es indefendible. O sea, no importa si estás hablando del Reforma, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que justamente ha estado en boca de todo mundo ahora, muchísimas fuentes han sacado investigaciones sobre las mansiones de Alito, sobre sus coches de lujo, sobre terrenos que ha comprado por cierto costo y que luego resulta que valen muchísimo más, desviación de recursos. Es alguien que debieron quitar, es alguien que ha provocado un éxodo de priistas que se salieran del partido y por alguna extraña razón lo dejan ahí y lo siguen defendiendo. Eso es lo extraño. A menos que pensemos que están respondiendo simplemente a lo que comentaba al principio. Vamos a hacernos de lo que podamos mientras podamos, porque esto va a explotar. César, ¿qué respondes a todo esto? Realmente yo creo que no podemos culpar a una sola persona. Realmente fuimos nosotros, fuimos muchos de nosotros los militantes que fuimos como candidatos en las boletas, y no pueden a mí estigmatizarme por otras personas, o no pueden culparnos ahora por las acciones que hicieron políticos que ahora están atacando al partido. Realmente creo que durante el gobierno de Morena no hubieron consensos. Eso no habla de una apertura a la democracia, eso no habla de un fortalecimiento a la democracia, porque no hubieron consensos con ninguno de los partidos más que con sus propios partidos, que creo que eso es muy valioso en las democracias. Debe de haber consensos, debe de haber pluralidad de ideas. Realmente necesitamos que los propios militantes hablen, nos conozcan a nosotros, los jóvenes que estamos militando, que estamos dando la cara por nuestro partido. Pueden checarme, no tengo nada. Realmente creo que somos muchos los perfiles valiosos que estamos firmes, somos muchos los perfiles valiosos que estamos preparados, que nos seguimos preparando para seguir participando y hacer competitivo a nuestro partido. Realmente hablar y culpar solamente a una persona por los resultados que obtuvimos, que si nos evocamos a eso, vamos a un contexto político en el que nos encontramos actualmente. El PRI no es el único que tiene, por así decirlo, un reto, sino son varios los partidos, sino es que todos los partidos en el país que tienen un reto por renovarse y por refundarse. Dicen que si quieres resultados distintos tienes que hacer cosas distintas. Un dicho que pongo en la mesa en referencia a las decisiones que se tomaron el lunes. Permanece Moreira al frente de la bancada de diputados, permanece Añorbe y permanece Alito al frente del PRI. ¿Qué va a cambiar entonces para que pueda haber resultados distintos? Desde tu perspectiva como joven, ¿qué tendría que cambiar? Lo que estamos haciendo para cambiar es abrir espacios a los jóvenes. Si nos damos cuenta, en las últimas elecciones el PRI fue el que más jóvenes hizo candidatos en jóvenes. Hasta 35 años. Jovencitos. Fueron 135 candidatos jóvenes para cargos federales. La siguiente fuerza política que tuvo jóvenes fue MC con 70
jóvenes nada más al frente de candidaturas a nivel federal. Morena podemos ver que no está atrayendo jóvenes. Morena tuvo 31 nada más candidatos jóvenes a puestos federales. Creo que esto habla de la apertura que está haciendo el partido, la dirigencia con los jóvenes y con renovar las caras. ¿Y los jóvenes son los que van a dar los resultados distintos del PRI? Claro, nos estamos preparando para eso. Gracias. Bueno, me parece importante que aquí venga un joven a dar la cara por un partido que pues ha demostrado nada más ser más de lo mismo, ¿no? Eso te lo reconozco bastante y me parece que hay un reto súper importante de parte de estos jóvenes que se postularon y que seguramente no ganaron porque ganó Morena. Pero hablemos de las dirigencias y de la democracia interna de un partido. Por más jóvenes que haya, si esos jóvenes no ocupan los espacios al frente, un Alito Moreno que va a permanecer 13 años más, lo vamos a tener hasta 2032. Entonces, ¿de qué renovación, de qué políticas internas, de qué democracia interna estamos hablando, no? Vamos a hablar de un partido que está haciendo una contrapropuesta, Morena, con una Luisa María Alcalde, que aparte de ser todavía joven, ¿no? Y que ella fue fundadora, ella comenzó con este movimiento pues también de jóvenes dentro del partido y que también la vía democrática del partido se va a elegir por medio de 2 vías que todavía está por verse, por medio de una convención donde militantes que también fueron electos de manera democrática por una participación abierta del pueblo van a elegir o mediante la encuesta, ¿no? Entonces, a ver, hablemos de esa vida democrática que tendrá que existir en todos los partidos, no únicamente en el PRI, y que el PRI pues finalmente es una respuesta a lo que está sucediendo y que no está atendiendo a una necesidad inclusive de los mismos jóvenes de acceder a los espacios. Ahora, pero se ha criticado mucho al PRI, pero una situación similar sucede en Movimiento Ciudadano con Dante Delgado desde hace no sé cuántos años, sucede con el PT también, con Alberto Anaya desde hace ya buen tiempo. No están volteando a ver tampoco qué sucede con el Partido Verde Ecologista, con Karen Castrejón. Entonces pareciera que la atención, pues sí, se carga ahorita hacia el PRI, porque es lo que acaba de suceder, pero José Manuel, los otros partidos tampoco es que estén tan distintos. Y creo que se carga también al PRI por la carga histórica que tiene el partido. Es decir, no estamos hablando de un partido jovencito, nuevo, no, estamos hablando del principal partido político en el país en los últimos 70, 80 años, ¿no? Y yo creo que, voy a repetir, lo que está ocurriendo en el PRI es el reflejo de lo que ocurre en prácticamente todos los partidos políticos. Pero esto viene de una crisis de confianza que tenemos en la política en general y particularmente en los partidos políticos. ¿Por qué lo digo? El último informe del Latinobarómetro, por ejemplo, nos marca que el 62% de las personas en México no confía en los partidos políticos. Es más, los partidos son la peor institución evaluada del Estado mexicano. Ahora, ¿qué es lo que tendría que pasar? El PRI debería hablarse de una renovación, refundación, etcétera. Sin embargo, también para que haya credibilidad en una posible refundación del partido, tendrían también que los personajes o los actores interlocutores que promuevan esa renovación o esa refundación deberían tener cierta credibilidad. Y en el caso de Alito Moreno, hoy por hoy vemos que tiene una imagen bastante erosionada. Entonces, es muy difícil pensar que la actual dirigencia va a encabezar una refundación o una reformación profunda del partido. Y si hablamos de renovación, no podemos hablar únicamente de una renovación estética, como cambiarle el nombre, que es lo que se ha venido manejando. Tenemos que hablar de una renovación ética. Y, en efecto, como bien lo decía el compañero, pues los temas reputacionales no es que todo sea hoy responsabilidad de Alito Moreno, no. Cuando hablamos de un problema reputacional, estamos hablando, o de un problema de prestigio, etcétera, estamos hablando de que se viene gestando durante mucho tiempo. El PRI gobernó por muchísimos años y tiene un desgaste natural, tiene el desgaste natural de gobiernos estatales, corrupción en básicamente gobiernos estatales, municipales, en la presidencia de Peña Nieto, etcétera. Es un proceso que se ha venido gestando, no es de hoy nada más. Sofía. Preguntamos por qué nos enfocamos más en tirársela al PRI básicamente en vez de voltear a ver a otros partidos también con problemas de inclusión como el Verde y Movimiento Ciudadano. Y creo que la respuesta es que el PRI está en decadencia muy claramente. Tuvieron menos votos ahora en las elecciones presidenciales de 2024 que en 2018. Vemos que el Verde, que Movimiento Ciudadano crecieron, el Verde en particular sustancialmente en esta jornada electoral. Entonces, de ahí vienen los cuestionamientos. Genuinamente yo creo que si no hay cambios de raíz en el PRI, para bien o para mal, ¿no? Cada quien, el partido va a desaparecer. Y también mencionabas a Dante Delgado, pero el punto de
que tengan todavía a Alito ahí me parece hasta simbólico, porque no creo, con todo y que Marco Cortés puso los pactos de Coahuila y que todos tienen sus trapitos y que todos, me parece, tienen alguno que otro escándalo de corrupción, la magnitud de acusaciones de corrupción que tiene Alito Moreno, lo manchada que está su figura, la forma en la que él ya ni siquiera sabe cómo lidiar con esto. Incluso hace unos días, a finales de julio, sacó un video en el que puso una serie de periódicos del Reforma, el Reforma, que es también tan crítico a la 4T, y dijo, esta es la mesa de la calumnia, verdaderamente perdiéndola. Entonces, genuinamente, digo, no lo van a tomar los priistas, no van a tomar los priistas este consejo, porque genuinamente yo creo que no pueden hacerlo. Es una pequeña dictadura interna y no pueden sacar a Alito. Se cambiaron los estatutos del partido para dejarlo ahí, es verdaderamente ridículo. Y lo único que van a hacer es debilitar a la oposición, que, como ya decían al principio, necesita México. Vamos con una última intervención. Se nos fue el tiempo volando, pero una conclusión breve de cada uno, por favor, César. Yo creo que hubieron muchos embates en contra del dirigente de mi partido. Sin embargo, dejamos de lado la corrupción de los hijos del presidente, dejamos de lado el caso de Segalmex y todo este tipo de corrupciones que ahora resulta que ya están limpias, ya no importa. Coincido. Vámonos hacia el PRI. Y realmente yo creo que las decisiones del PRI las vamos a tomar los priistas, los que conocemos el partido. Yo llevo más de 12 años en esto de la política, trabajando en el partido. ¿Y los votantes? Y la mejor administración, la que más ha invertido en jóvenes, en espacios y en infraestructura dentro del partido, ha sido esta administración. Llevo neta 12 años en este partido y realmente nunca había visto un cambio sustancial. No había visto que nos tomaran en cuenta, y eso es lo que le está molestando a las cúpulas, que realmente están tomando a las bases y están poniendo un piso parejo para todos los militantes para que podamos acceder a cargos de elección popular. Gracias, breve, por favor. Estamos hablando de un Alito Moreno que dice todavía que hay que matar de hambre a los periodistas. Creo que es importantísimo hablar de ese personaje que siga al frente de un partido político y que no es nada más la vida interna de ese mismo partido, sino también de todas y todos los ciudadanos, de todas y todos los votantes. Entonces, eso lo dejo ahí. Decir que creo que también es nuestro infiltrado favorito, ¿no? Porque está destruyendo a un partido político desde adentro. ¡Wow! Y por último, también decir que vienen tiempos muy interesantes. Con Luisa María al frente de Morena, creo que también tenemos la oportunidad histórica de cambiar la vida democrática de los partidos y de realmente las juventudes estar al frente de ellos. José Manuel. Para cerrar, yo creo que el país necesita partidos políticos de oposición fuertes, necesitamos personajes, actores políticos que se abran al diálogo, que no se cierren y que no rompan los puentes con el resto de partidos, etcétera, como lo hemos visto que lo está haciendo ahorita el PRI en particular. Y yo creo que a nadie nos conviene una oposición débil, sobre todo, insisto, en un momento histórico donde tenemos una gran concentración de poder por parte del partido gobernante. Y pues nada, que creo que lo importante de esto es a ver si el PRI se reforma o no se reforma, porque si no se reforma me parece que va a pasar a la irrelevancia política total. Sofía. Reiterativo, pero concuerdo, necesitamos una oposición fuerte. El PRI parece que no pretende serlo y pues ya veremos si vuelven a cambiar los estatutos y otra vez se vuelve a reelegir. 2040. Ya lo veremos. Gracias a todos por haber estado con nosotros hoy. Vamos a la pausa y regresamos. A casi 2 años de que la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, sufrió un intento de magnicidio, hoy habló ante un tribunal federal sobre este caso. Vamos con Estefanía Veloz. Ella se encuentra allá en Argentina y nos tiene todos los detalles. Hola Pedro, pues hace casi 2 años del 1 de septiembre del 2022, cuando la entonces vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, sufrió un intento de asesinato que hoy volvió a la escena judicial con la declaración de Fernández en el juzgado número 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A las 9:30 de la mañana, Fernández comenzó a declarar en una audiencia que duró menos de 1 hora y media. Criticó la falta de profundidad en la investigación y afuera la jornada contó con una gran presencia de medios de comunicación y personas que manifestaban su apoyo a la ex vicepresidenta. La defensa de Cristina presentó una serie de caricaturas periodísticas que la mostraban con un ojo morado y mencionó sentirse afectada por las secuelas del atentado. También señaló el trasfondo político que, según su defensa, rodeó el atentado y que no ha sido adecuadamente investigado por la justicia. Relacionó el clima de violencia previo a su ataque
con la condena por corrupción y acusó al Poder Judicial de no juzgar a los supuestos ideólogos y financistas del atentado. Los cargos que enfrentan los acusados son homicidio doblemente calificado por alevosía y en concurso premeditado de 2 o más personas, agraviado por el uso de armas de fuego. Sabac Montiel está acusado como autor, Uliarte como coautora y Carrizo como partícipe secundario, quienes estuvieron hoy presentes en la audiencia. Buenas noches, Pedro. Gracias a Estefanía Veloz y tengo el gusto de saludar a Paula Penaca, diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Paula, gracias por tu valioso tiempo. Allá ya es casi la medianoche. Gracias por estarte desvelando con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias a ustedes por esta comunicación. Para nosotros, desde Argentina, es muy importante que en todos los países de la región se conozca cómo avanza este juicio por el intento de asesinato de quien fuera en ese momento la vicepresidenta de la Nación y fue 2 veces presidenta de la Argentina, porque entendemos que esto es parte de un proceso de persecución judicial y de finalmente un nivel de violencia tan grande como el que vivió Cristina Fernández de Kirchner en ese intento de asesinato, que no sucede solamente en la Argentina y que es necesario que lo demos a conocer en todos los lugares que podamos. Claro, porque además en especial durante estos días coincidió con una noticia, ¿no?, de Alberto Fernández que digamos eclipsó un poco este juicio que se iba a tener el día de hoy, pero es una noticia de suma relevancia no solo nacional sino internacional. Sí, en relación a esto que vos decís, creo que hay una constante en la violencia política ejercida sobre las mujeres que, como Cristina Fernández de Kirchner, cuando tienen la posibilidad de usar el poder, lo usan a favor de las mayorías y en contra de los intereses concentrados, los intereses económicos, algunos sectores de la justicia, que nosotros aquí llamamos partido judicial, porque efectivamente se alejan bastante de la búsqueda de la justicia para el conjunto de la población, sectores de los medios de comunicación. Todos estos sectores han ido construyendo este escenario de violencia, de odio, de hostigamiento, de persecución contra nuestra compañera Cristina, y obviamente eso terminó en su máxima expresión de violencia con quien apretó el gatillo. Pero esto no es un dato suelto. También, por supuesto, entendemos que hubo durante el último gobierno del Frente de Todos, del que fuimos parte, del que Cristina era la vicepresidenta, una situación también de violencia política que se vivió entre quien fuera el presidente y la vicepresidenta, y todos esos hechos fueron constituyendo o construyendo un escenario de mucha estigmatización de la figura de Cristina. Claro. Y entendemos que eso es parte, ¿no? El marco que finalmente dio como resultado también este intento de magnicidio. Bueno, seguramente mucha gente que nos está viendo se preguntará, bueno, y acá en México, pues, ¿cuál es la relevancia? ¿Por qué tendría que importarnos lo que sucedió allá en Argentina con este hecho? Pero es un claro ejemplo, ¿no, Paula?, en que el discurso de odio puede llegar a manifestarse en un intento de acabar con la vida de una persona. Bueno, además nosotros creemos que el intento de asesinato de Cristina es también un golpe contra la democracia, porque estos discursos de odio, como vos bien decís, que están presentes no solamente en la Argentina, también en México han sucedido situaciones, lo vimos muy claro en Brasil, lo vimos en Ecuador, lo vimos en muchos países de la región. Efectivamente lo que intentan es eliminar al adversario político, ¿no? Cercenar la posibilidad de que exista la diversidad, que es lo que efectivamente sostiene la democracia. Entonces, a partir de estos discursos de odio, a partir de la estigmatización del otro, a partir de la persecución judicial, a partir de la persecución mediática, lo que se va constituyendo es la imposibilidad de que la democracia sea plena, ¿no? Y se instalan luego totalitarismos, porque si nadie puede pensar distinto a quien concentra el poder en un determinado momento, nadie puede expresarse, nadie puede organizarse en torno a ideas distintas de quien en el momento preciso. Por ejemplo, en el caso hoy de la República Argentina, quienes están en el gobierno también abonan a debilitar la democracia. No solamente, claro, por supuesto, ¿no?, con la situación del intento de asesinato de Cristina, sino también hoy tenemos en la Argentina un proceso en el que se están tirando para atrás las políticas de memoria, verdad y justicia, se están desarticulando
las instancias que desde el Estado llevan adelante estas políticas, y eso también va debilitando a la democracia. Y justo ese es un tema importantísimo que quería llegar contigo hoy. Con Javier Milei al frente de Argentina y con todo este discurso que ha generado polarización en aquel país, ¿cómo podrías calificar el bienestar social allá en Argentina hoy en día con Milei? ¿Ha mejorado o ha empeorado? Bueno, por supuesto que hoy el conjunto de la sociedad argentina está pagando el ajuste de Javier Milei, ¿no? Las políticas de recorte, las políticas a ver, nosotros tenemos una realidad en la Argentina que es que cada vez las mayorías populares viven peor, hay una situación de desempleo creciente, hay una situación de inflación creciente, ha habido decisiones políticas de política económica concretas como la devaluación en la República Argentina que impactan directamente en el bolsillo, la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores es brutal, hay aumento descontrolado de tarifas, hay aumento descontrolado del servicio público de transporte, de alimentos, por supuesto que toda la situación del conjunto de la sociedad fue empeorando en tanto y en cuanto el gobierno de Milei viene a reforzar las políticas neoliberales que siempre han hundido al pueblo en la Argentina, ¿no? Profundizando la situación de endeudamiento, privilegiando a los sectores del poder económico concentrado. Todo este conjunto de cosas también intentan taparse, ¿no? La situación económica cada vez más grave, intentan taparse también echándole la culpa de todos los males a quienes gobernamos antes, al adversario político. Entonces otra vez se reflota este discurso de odio y de crueldad que por supuesto va generando bronca también en la sociedad, ¿no? Mira, no es casual que Sabac Montiel, quien jaló el gatillo en el intento de asesinato de Cristina, planteó en el mismo juicio, en su declaración, que él venía a hacer justicia por el conjunto de la sociedad por todo lo que había robado la vicepresidenta. Eso es parte de la construcción de un discurso de odio que en la Argentina tuvo como eje central a la justicia. Nosotros tuvimos al fiscal Luciani, que era uno de los fiscales que participaba en muchos de los tantos juicios contra Cristina en el marco de la persecución judicial, que días previos al intento de asesinato estuvo durante muchas horas generando esta situación de odio, donde se filmaba la puerta de la casa de Cristina en una especie de convocatoria vedada para que vayan los diferentes sectores a manifestarse en contra de ella, donde el fiscal se tomó 9 días para hacer un alegato. Todas estas cosas fueron construyendo ese clima y hoy el gobierno de Milei vuelve a generar ese escenario porque tiene que tapar los desastres económicos que está llevando adelante en la Argentina. Pues así. Y bueno, es parte del problema, ¿no? Claro, así está la situación por allá. Paula, gracias por tu valioso tiempo. Vamos a seguir de cerca lo que sucede en Argentina. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buenas noches. Gracias, buenas noches. Vamos a la pausa y ya regresamos. Tienen que escuchar lo que nos va a decir Fernando Santillanes. ¿De plano? A ver, dale. Oigan, dale. Gracias, Pedro. A ver, ¿ustedes se imaginan, han conectado a veces alguna consola más un DVD más un Blu-ray a su televisión y es un relajo? Sí. Y tienen 300 cables atrás. Ahora imagínense conectar 400 consolas a una sola televisión. Bueno, pues lo logró alguien en Arabia Saudita. Yo estoy impresionado. Es un récord Guinness. El récord Guinness a la persona que más dispositivos electrónicos, consolas, videojuegos conectó a una sola televisión. Lo que estamos viendo en pantalla son consolas históricas, originales, desde el primer Atari hasta el PlayStation 5, pasando por lo que dice Ibrahim, que es este hombre de Arabia Saudita, su consola favorita, el Sega Genesis, también la mía. Logró conectar estas 400 consolas a una sola pantalla gracias a distintos switchers, cables y lo mejor, a un gran documento de Excel donde clasificó todas y cada una de las consolas por la entrada por la que iban a cada switch, para que lo único que tengan que hacer es apretar un botón y en la pantalla aparece la consola que él elige. Mira, ahí estamos viendo este Excel donde él dice, a ver qué consola quieres tal, en orden alfabético, por año, tal, pone cuál es y se acabó. Y además se ven en la mejor calidad. Ojo, muy rápido. El Guinness es por la cantidad de consolas, pero también por la capacidad técnica en la cual no se ve ni un cablecito ahí raro. Es que se justo, ve perfecta. Sí. Era lo que te iba a decir, oye, ¿dónde está todo el cableado? Está por abajo, lo logró hacer. Controles originales, juegos originales y consolas originales. Este récord Guinness ni Pedro Gamboa lo tiene con todas sus cosas de fitness, ni yo con mis consolas en la casa. Ni por cerquita. No, gracias, Fer. En fin, ¿qué te digo? Nos vemos la próxima semana. Gracias.
noches, don Manuel Somoza. ¿Cómo le fue a los mercados hoy? Buenos días, Pedro. Bueno, pues amanecimos de buenas. Salió el dato de la inflación en Estados Unidos con una baja del 3% en el mes de junio al 2.9% en el mes de julio. Y además también la inflación subyacente se redujo del 3.3 al 3.2. Fueron francamente buenas noticias. Estas no necesariamente se están reflejando en los mercados de hoy, que tuvieron alzas pero muy marginales. El Dow subió 0.61, Nasdaq apenas el 0.03, el S&P 0.38 y la Bolsa Mexicana de Valores el 0.08. Lo que sí mejoró fue la cotización de la moneda mexicana, que se bajó desde los 19 pesos que había cotizado el día de ayer a niveles de 18.78, que fue el cierre del día de hoy. En este momento el tipo de cambio está en 18.80. O sea que fue un día tranquilo para los mercados. El día de mañana saldrán datos económicos en Estados Unidos sobre producción industrial y ventas al menudeo. Yo creo que esto nos dará la tónica de cuál puede ser el rumbo de los mercados. Los futuros en este momento actual marcan una apertura positiva para los mercados. Vamos a ver si aguantan el paso de la noche. Pero bueno, fue un día tranquilo, un día bueno para los mercados en términos generales, y vamos a seguir viendo los datos económicos con la óptica de que la Fed va a bajar tasas en el mes de septiembre, pero ahora sí las posibilidades o las probabilidades de que la baja sea de 0.25 y no de 0.50 son las mayores. Ese sería mi comentario hoy, Pedro. En el dato negativo, ¿sí? Bueno, pues siguen los problemas geopolíticos en el Medio Oriente. La verdad que la situación sigue muy tensa. Habrá reuniones mañana para ver si se logra un acuerdo de paz, pero jamás no quiere asistir a la reunión. O sea que el panorama no se ve claro en el Medio Oriente. Al contrario, es un panorama bastante preocupante. Desgraciadamente, y mientras tanto la gente es la que la sigue llevando. Don Manuel, qué gusto y qué honor poderlo escuchar. Nos vemos mañana. Igualmente, Pedro, que tengas una bonita noche. Saludos a tu audiencia y a ti, por supuesto. Muchas gracias. Gracias por habernos brindado el honor de su sintonía. Hasta mañana.